Muy buenos días, hermanos. Hoy seguimos con el tema de la cosmovisión. Estamos tratando de entender las dos cosmovisiones que se enfrentan. Una llamada unicidad, que cree que todo es uno, que en el mundo todos tenemos la misma composición, que no hay un Dios aparte, y la otra que es dual, o que cree en el dualismo. Esto es la separación entre un Dios creador y su creación. Quisiera considerar el pensamiento del teólogo de Westminster, Francis Schaeffer, teólogo y apologista presuposicional, y su concepción de los absolutos. Schaeffer también entendió que en el orden creado existen por lógica varias formas de antítesis absolutas. Schaeffer va más allá y dice que no solamente existen antítesis absolutas entre creador y creación, sino también entre principios morales y éticos como la verdad y la mentira, el bien y el mal, etc. Schaeffer se alarmó ante cómo la mente del hombre occidental divagaba en un mar de relativismo y de irracionalidad. Él vio como conceptos tan básicos como verdad, el cual por sí mismo infiere una falsedad, se iba devaluando en el pensamiento popular, y que en su lugar se perpetuaba el concepto dialéctico de síntesis, con el único fin de eventualmente librar al mundo del concepto de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo falso, en últimas para librar al mundo de su dilema moral. Después de hacer un análisis moral histórico de América y de Europa, Francis Schaeffer establece con precisión que en los años 1935, específicamente en los Estados Unidos, y en el año 1890 en Europa, hubo una división, hubo una línea que separó el ethos o la forma de pensar de estas personas. La gente del común, antes de estos años anteriormente mencionados, operaba bajo los mismos principios éticos presuposicionales muy parecidos a los que la Biblia enseña. El punto de acuerdo o común entre estas personas en los periodos mencionados era que sí existía el concepto de absolutos. Se aceptaba la posibilidad de absolutos en el área del ser y en el área moral. A pesar de que la gente no eran filósofos, la gente podía mostrar cierto conocimiento de las bases clásicas antitéticas entre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. De hecho, el concepto de la existencia de Dios era algo comúnmente aceptado o asumido. Entendían que si algo era cierto, entonces necesariamente lo opuesto era falso. Cosas tan sencillas como esa. Es increíble que ya no sean aceptadas en nuestro mundo mayor de edad. Dice Francis Schaeffer, abro comillas, el cambio ha sido tremendo. Hace 30 años o más, si tú decías, esto está bien o esto es lo correcto, la gente te hubiera entendido. La gente de pronto no tenía las ideas totalmente coordinadas unas con otras, pero todos hablaban entre sí una misma lengua, como si la idea de antítesis fuera correcta. Cierro comillas. Francis Schaeffer tuvo como fin en su ministerio poder identificar a través de conversaciones sobre apologética, filosofía y teología con varias personas que representaban diversos campos académicos en su pequeña granja en Suiza llamada La Brie, lo que implica y comprende la fe cristiana y su entendimiento sobre las verdades absolutas y axiomáticas. Tuvo conversaciones muy interesantes con estudiantes de distintos trasfondos culturales y religiosos. Francis Schaeffer se concentró en dos puntos, o sea, la antítesis y los puntos de tensión, como él los llamaba. En estas conversaciones que él sostendría con gente de todas las religiones, cosmovisiones y trasfondos culturales, Francis Schaeffer exploró y proclamó el cristianismo como un sistema de valores genuino y válido. Según Schaeffer, la verdad ha sido devaluada por las corrientes de pensamiento secular y por la teología liberal. No es de sorprender que Schaeffer tuviera tan gran conocimiento sobre la teología liberal, ya que él fue discípulo no solamente de Cornelius Van Til, sino también del mismo doctor Gresham Machen. Y esto ha abrumado, este pensamiento liberal, él descubre que ha abrumado y paralizado a muchos teólogos, incluyendo a teólogos calvinistas o de cosmovisión cristiana.
Él nota, por ejemplo, cómo conceptos tan básicos y pertenecientes a la cosmovisión cristiana, tales como escudriñar las Escrituras, han sido reemplazados por teologías sentimentalistas, donde lo que importa ya no es el estudio bíblico, sino el sentir. Y es una pena porque ya no se basan en fe, la cual requiere un ejercicio intelectual, ya que la fe es por el oír. Schaeffer no aprobaba también como organizaciones religiosas y grupos de movimientos civiles en los Estados Unidos que luchaban por una supuesta justicia social e igualdad podían seguir adelante sin tener en cuenta y sin creer en principios éticos absolutos como la justicia y la verdad por el cual regirse. Debemos siempre tener en cuenta, hermanos, que el calvinismo, el cristianismo clásico, está basado en la antítesis entre verdad y falsedad, entre Dios y el ateísmo, por ejemplo. Y sin estos principios, sin estas antítesis, nuestro mensaje es insignificante. La antítesis básica sobre la cual descansan todos los principios religiosos es que Dios existe objetivamente, es que Dios está allá afuera, en contraste o antítesis con su no existencia. Cualquiera de las dos que sea verdad afectará y cambiará todo el conocimiento, la moral y la cosmovisión como un todo. Francis Schaeffer promovió la idea de la línea de tensión o la línea de desespero. Francis Schaeffer tuvo como meta en su ministerio establecer la necesidad de volver a los absolutos que rigen la vida moral y ética de toda la humanidad. Pero Francis Schaeffer también fue uno de los primeros en descubrir una tendencia cultural en los Estados Unidos y en Europa. Él describió esta tendencia como una línea de tensión o desespero. Comenta el teólogo de Westminster, William Edgar, abro comillas, la línea representa un cambio dramático en la forma como la gente entiende y razona la verdad. Antes de o por encima de la línea, la cual Schaeffer describe como antes de 1890 y 1935 en Europa y en Estados Unidos respectivamente, la mayoría de la gente creía en los absolutos y en las antítesis entre A y no A. Después, o debajo de la línea, los absolutos y la antítesis empezaron a desvanecerse. Schaeffer no está sugiriendo con esta ilustración que todos los que se encuentran por encima de la línea son cristianos. Lo que Schaeffer sugiere, más bien, es que la gente de encima o por encima de la línea creía en las bases de la razón. Por debajo de la línea empezó el desespero y la necesidad de creer que no había forma de retener o de entender un mundo racional. Se rindieron y se entregaron a la irracionalidad. Cierro comillas. Esta fue la frase del Dr. William Edgar. Si hoy día, por ejemplo, Francis Schaeffer dice, si hoy día intentáramos hablar con la gente asumiendo que aún viven sobre la línea de tensión, sencillamente le estaríamos hablando al aire. El factor vinculante entre los que se encuentran por debajo de la línea de desespero es triple. Ellos creen, por ejemplo, en dos ismos. La gente que se encuentra por debajo de la línea de tensión creen en el racionalismo, no en la racionalidad, ojo con eso. Creen en el humanismo y también creen que no hay verdades absolutas y que todo es relativo. Esto es, ellos creen en un sistema por medio del cual hombres y mujeres, comenzando desde ellos mismos, intentan construir desde ellos mismos, teniéndose a ellos mismos como punto de partida para hallar así todo el conocimiento, significado y valor, emulando así la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Sigue diciendo Francis Schaeffer, es bueno aclarar que la palabra racionalismo, la cual es lo mismo que humanismo en un sentido amplio, no se puede confundir con la palabra racional. Racional significa que las cosas que son tocantes a la humanidad no son contrarias a la razón. La aspiración del hombre a ser racional es válida. La posición judeocristiana, de hecho, es racional, pero es la misma antítesis del racionalismo. Así que el racionalismo o el humanismo es la unidad dentro del pensamiento cristiano. Racionalismo no es más que un culto a la razón, es ese ismo. Es decir, la razón dicta todas las bases del conocimiento físico y metafísico, incluyendo a Dios.
es aquí donde sentamos nuestra fe, en nuestra razón, lo cual es un pecado, es un culto a la razón, es idolatría. Immanuel Kant se opondría a este pensamiento, como veremos más adelante. Así que, hermanos, con esto terminamos la primera entrega del Dr. Francis Schaeffer. En la próxima entrega seguiremos hablando de su concepto sobre la línea del desespero o tensión. Muchas gracias.